En este video voy a compartir contigo todo lo que debes saber sobre iluminación artificial. Vamos a ver qué es exactamente, para qué sirve, un poco de su evolución histórica, por qué es tan importante, los componentes que hacen posible la iluminación artificial, algunas consideraciones básicas de diseño y hasta algunos cálculos rápidos muy básicos para calcular la intensidad de iluminación necesaria para diferentes casos. Todo esto, claro, con ejemplos claros, prácticos y bien explicados, para que puedas tomar toda esta valiosa información en cuenta para diseñar por ti mismo o misma la iluminación artificial de cualquier espacio que necesites. ¿Cómo ves? ¿Te interesa? Créeme que después de ver este video tendrás bastante claro cómo iluminar cada rincón de tu casa, oficina o negocio. Este video forma parte de una serie de 3 videos en los que te comparto todo lo que necesitas saber sobre el diseño de iluminación. Suscríbete, el botón está por allá abajo, es gratis, así no te sigues perdiendo de este valioso contenido en el futuro. Ahora sí, comencemos. Pero, ¿qué es exactamente la iluminación artificial? Cuando hablamos de iluminación artificial, nos referimos a la iluminación que proviene de fuentes de luz creadas por el hombre, como lámparas incandescentes, fluorescentes, LEDs, halógenos, etc. Es básicamente toda aquella iluminación que no proviene directamente de una fuente natural, como el sol, la luna, el fuego, etc. Ahora, el diseño de iluminación artificial, que es prácticamente de lo que vamos a hablar todo este video, es la planificación estratégica de cómo, dónde y cuándo iluminar un espacio para crear atmósferas funcionales y atractivas. Es decir, elegir los tipos de lámparas adecuados, las luminarias. Sí, no es lo mismo y más adelante vamos a ver por qué. Sus ubicaciones, la temperatura de color, la intensidad, la calidad de la luz e incluso el control de encendido y apagado. Todo esto con el objetivo de mejorar la experiencia en los espacios y, por supuesto, optimizar costos y consumo de energía. A lo largo de la historia, la iluminación artificial ha pasado desde las antorchas y lámparas de aceite, pasando por las emblemáticas bombillas de filamento patentadas por Alva Edison, para finalmente evolucionar hasta nuestros modernos sistemas LED. Con cada salto tecnológico, el uso de la luz se ha vuelto más eficiente, práctico y estético, haciéndonos cada vez más fácil alargar nuestras horas activas, más allá de la puesta del sol. Y también diseñar espacios más agradables, funcionales y llenos de personalidad. Imagina llegar a casa después de un día agotador y encontrarte con un ambiente tan bien iluminado que te invita a relajarte, destaca tu decoración favorita y hasta te ayuda a sentirte más seguro. La iluminación artificial puede lograr esto y más. Ya no es solo un medio para ver mejor, ahora también es una poderosa herramienta para crear atmósferas agradables, enfatizar detalles arquitectónicos, destacar colores y mejorar nuestra calidad de vida, tanto en casa como en espacios de trabajo, negocio y hasta públicos. Antes de entrar de lleno a conocer los tipos de luz y algunos trucos de diseño, déjame compartirte los componentes principales que hay detrás de una buena instalación de iluminación artificial. Conocer cada componente puede ser la clave para lograr espacios realmente increíbles. Te aseguro que a partir de ahora verás la bombilla con otros ojos. Entonces, ¿qué elementos entran en juego en el diseño de iluminación artificial? Dependiendo de cada caso pueden llegar a ser hasta 6, pero para fines de este video solo vamos a ver 3, los más importantes y comunes, para no saturarte de tanta información. Y estos son lámpara, luminaria y portalámparas. Vamos a conocer cada uno. Lámpara o bombilla. Empecemos por la protagonista de todo esto, la lámpara, también conocida como bombilla. Es la fuente de luz en sí, que puede ser incandescente, halógena, fluorescente, LED y un largo etcétera. Básicamente es cualquier dispositivo que produce luz con ayuda de la electricidad. Así de fácil. Luminaria o fixture. Ahora, la luminaria es el contenedor, el armazón o la estructura que sostiene y protege la lámpara. También le añade estilo, dirección y control a la luz. Piensa en el reflector, la pantalla, la carcasa e incluso el cableado. Todo eso forma parte de la luminaria. Si la lámpara es el corazón, la luminaria es el cuerpo completo. Portalámparas o socket. A veces pasa desapercibido, pero el portalámparas, también conocido como socket, es la pieza donde enroscas o encajas la bombilla o lámpara. Es lo que la conecta a la corriente eléctrica y la mantiene en su lugar. No es tan glamuroso como la lámpara o la luminaria, pero sin este, nada funcionaría. Ahora que ya conoces los componentes básicos de la iluminación artificial, puedes tomar toda esta valiosa información en cuenta cuando elijas tu luminaria, tu lámpara y el socket, para que puedas asegurarte que son compatibles entre sí y que juntos pueden ayudarte a crear los espacios que realmente necesitas.
Si quieres crear espacios únicos, cómodos y que se destaquen del resto, contáctanos, nosotros podemos ayudarte con tu proyecto en cualquier parte del mundo. Nuestros datos de contacto están por ahí abajo en la descripción del video. Continuamos. Ahora veamos rápidamente los tipos de iluminación artificial, más allá de luz cálida y luz fría, de las que por cierto ya hablamos un poco en el primer video de la serie, y también lo repasaremos un poco más adelante en el video. Créeme, conocer los tipos de iluminación artificial puede marcar una gran diferencia en los resultados que puedas tener al diseñar la iluminación artificial de cualquier espacio. Veámoslos. Iluminación general. Es la base de todo. Es la luz que te permite ver sin tanto esfuerzo en cualquier rincón del espacio. Suele colocarse en el techo, en luminarias de pared o incluso suele complementarse con luminarias de pie o de mesa. Esta es la iluminación que llena de luz uniforme casi todo el espacio. Su objetivo principal es que puedas moverte libremente sin problemas y puedas realizar tareas básicas sin forzar tanto la vista. Iluminación funcional o de tarea. La iluminación funcional se trata de una luz enfocada y más intensa, dirigida a la zona donde necesitas más precisión, como la mesa del estudio, la barra de la cocina, tocador, etc. De esta forma evitarás sombras incómodas y tendrás a la mano la luz necesaria para poder realizar cómodamente este tipo de tareas sin forzar de más la vista. ¿Necesitas concentrarte para leer, trabajar, cocinar o maquillarte? Entonces la iluminación de tarea es la que necesitas. Iluminación decorativa o de ambiente. La iluminación de ambiente es ese conjunto de luces suaves, indirectas o tenues que buscan crear sensaciones interesantes en las personas que habitan los espacios, desde calma hasta asombro y admiración. Pueden venir de lámparas de pie, luces de pared, luces LED ocultas e incluso velas, si quieres un toque más romántico. ¿Te has fijado en esas salas, cafeterías o restaurantes que te envuelven en una atmósfera única, casi mágica? Eso y más es lo que se puede lograr diseñando estratégicamente la iluminación artificial de tus espacios. Iluminación de acento. El objetivo principal de la luz de acento, como su nombre lo dice, es acentuar algún elemento clave en el espacio, como una obra de arte, la textura de un muro, algún objeto decorativo, etc. Su luz suele ser más intensa que la decorativa y concentra prácticamente todo su haz de luz en el objetivo que se quiere destacar, creando un efecto visual muy interesante y profesional. ¿Quieres resaltar algo importante en el espacio? Lo que necesitas diseñar es una iluminación de acento. Generalmente para crearlas se utilizan luces dirigidas, como spots dirigibles, downlights, rieles, proyectores, etc. Iluminación exterior y o paisajística. También, como su nombre lo indica, la iluminación exterior o paisajística son las luces que generalmente se utilizan para resaltar la arquitectura exterior del proyecto, iluminar espacios de circulación exterior o elementos interesantes del paisajismo exterior, pero también juegan un papel muy importante en cómo disfrutas tus espacios interiores, sobre todo si tienes vistas interesantes desde el interior a estos espacios exteriores iluminados, pero también es bastante interesante poder apreciarlas en los recorridos que posiblemente haces todos los días en los espacios exteriores de tu proyecto. Toma en cuenta que tienes que elegir luminarias resistentes al clima y la intemperie, y con la intensidad adecuada, para poder lograr los mejores resultados posibles en tu proyecto. Iluminación biodinámica o human-centric. Este tipo de iluminación busca imitar los cambios de color e intensidad de la luz natural a lo largo del día. ¿Y eso para qué o qué, Arqui? Para ayudar a nuestro cuerpo a regular los ritmos circadianos artificialmente, ayudarnos a dormir mejor y a sentirnos más activos en el horario que corresponde. Por la mañana emite una luz más intensa y fría para estimular la energía. Al atardecer va cambiando hacia tonos cálidos y más suaves para relajarnos. Este tipo de iluminación suele usarse en hospitales, oficinas y hasta casas high-tech, donde se busca cuidar el bienestar físico y mental de los usuarios, sobre todo cuando los espacios no reciben suficiente luz natural. Es, digamos, una forma de imitar al sol con iluminación artificial. Iluminación de emergencia o de seguridad. Aunque no sea tan llamativa como las anteriores, la iluminación de emergencia o de seguridad es esencial para guiar a las personas en caso de cortes de luz o situaciones de riesgo. Aquí hablamos de luces de señalización en escaleras, pasillos y hasta en salidas de emergencia, y o con sistemas de baterías de respaldo que se activan automáticamente cuando hay un apagón. Aunque no sea la luz que usarías para decorar tu sala, es fundamental en edificios públicos, escuelas, oficinas
e incluso en tu casa, si quieres estar listo o lista para cualquier imprevisto. Iluminación escénica o teatral. Si alguna vez has estado en un teatro, concierto o en algún espectáculo similar a este, que probablemente sí, sabes de lo que hablo. La iluminación escénica utiliza proyectores, filtros de color, máquinas de humo y hasta sistemas robóticos para crear efectos dramáticos y dirigir la atención del público a puntos estratégicos. Es muy poco común en entornos domésticos, pero la inspiración en el teatro puede servirte para iluminar un evento especial o espacios donde quieras lograr algo realmente único. Como ves, cada tipo de iluminación cumple una función distinta, pero juntas pueden transformar por completo la forma en que percibimos y usamos cualquier espacio. La clave está en combinarlas inteligentemente, creando un buen balance de iluminación general, de tarea, ambiente, acento y si lo necesitas, hasta exterior, de seguridad, etcétera, etcétera, para que tu hogar o negocio pasen de algo plano a un ambiente mucho más acogedor, lleno de vida y personalidad. Ahora que ya conoces lo básico sobre la iluminación artificial y sus componentes, es momento de enfocarnos en las consideraciones claves de diseño para que tu proyecto brille, literalmente. ¿De qué te sirve tener la mejor bombilla, la más cara o una luminaria increíble de diseñador si no la eliges según tus necesidades reales y las características de tu espacio? Eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora, y para hacerlo más práctico, lo dividimos en 8 claves. Vamos a verlas. Funcionalidad y uso del espacio. Lo primero es preguntarte para qué vas a usar realmente ese espacio. ¿Será una cocina que uses intensamente para cocinar? ¿O más bien la vas a usar para relajarte y compartir tiempo con tus seres queridos? ¿O tal vez la uses para ambas? La funcionalidad real del espacio será la que determine la iluminación que vas a requerir para ese espacio. Por ejemplo, para crear ambientes relajantes, se suele optar por luces cálidas, suaves e indirectas, repartidas estratégicamente en el espacio, creando un contraste bastante interesante entre zonas iluminadas y con sombras, para agregarle dramatismo y contraste a las escenas. En cambio, si el espacio a iluminar se usará solo con fines de trabajo o producción, la selección de elementos de iluminación será completamente diferente, como ya lo hemos visto a lo largo de todo este video. Temperatura de color. Básicamente, la temperatura de color se reduce a qué tan fría o cálida se ve la luz. Entre más fría se ve más azulada y entre más cálida más anaranjada. Y esto se mide en Kelvin. Los rangos de clasificación exacta casi siempre varían de entre autor y entre autor, pero generalmente es así. De 2000 a 3500 Kelvin es luz cálida y crea una atmósfera relajante, ideal para salas, comedores y dormitorios. De 3500 a 4500 Kelvin es luz neutra. Es muy versátil, como para cocinas, oficinas en casa e incluso baños. Y de 4500 a 6500 Kelvin es luz fría, recomendable para espacios donde necesitas mucha concentración o realzar colores de forma precisa. ¿Cuál debes elegir? Como ya lo hemos dicho, esto depende completamente de las actividades que vayas a realizar en ese espacio y del ambiente general que quieras crear. Recuerda que cada temperatura de color aporta características diferentes al espacio. Índice de reproducción cromática o CRI. El CRI mide qué tan fiel se ven los colores bajo una fuente de luz, comparándolos con la fidelidad que da la luz del sol a mediodía. Un CRI alto de más de 90 significa que los colores se aprecian casi igual que la luz del cielo despejado al mediodía. Entre más cercano a 100 es el número, más cercana será la fidelidad de color. Esto es bastante importante en espacios donde necesitas ver los colores lo más realistas posibles, como cocinas, vestidores, estudios de arte, de grabación, salones de belleza, etc. Piensa muy bien en lo que realmente necesitas, porque el CRI suele ser uno de los factores que más influyen en el costo de compra de la lámpara. Así que si no necesitas tanta fidelidad de color, podrías usar esos recursos extra que invertirías en una lámpara con un alto CRI en otra cosa que sea más importante y útil para ti y tus espacios. Ubicación y distribución de las luminarias. Como hemos visto, no basta con comprar la lámpara más vistosa o la más cara. También es muy importante colocarla en el lugar adecuado. Si no, no sirve de mucho. Toma en cuenta la altura del techo, la disposición de muebles, la trayectoria de quienes ocuparán el espacio y hasta los colores del lugar. Por ejemplo, en una cocina, una bombilla mal colocada puede provocar sombras justo donde estás cortando o cocinando los alimentos. Además, no te olvides de crear una interesante y correcta combinación de capas de iluminación.
es decir, una capa de iluminación general, otra de tarea y otra de acento en un mismo espacio. Por ejemplo, esto te permitirá adaptarte a distintas actividades y estados de ánimo dentro de un mismo espacio. Por otro lado, utilizar estas capas de iluminación con sistemas de control y automatización como dimers, sensores de movimiento o incluso luces inteligentes programables te darán bastante flexibilidad para poder ajustar la intensidad, el color y el encendido y apagado según tus necesidades de forma muy cómoda y optimizando el consumo energético al mismo tiempo. Intensidad de la luz. La intensidad de la luz se mide en lúmenes, LM. Mientras más lúmenes, más brillante será la luz que emita la lámpara. Pero ojo, la cantidad real que llega a la superficie se mide en lux o luxes y depende de la distancia y el ángulo de apertura de la fuente de luz. Lo importante es que elijas una intensidad acorde a las actividades y usuarios específicos de cada espacio. Y para ayudarte a elegir la intensidad correcta que necesitas para tus espacios, vamos a hacer unos cálculos básicos muy rápidos. Imagina un dormitorio de 10 metros cuadrados, que vas a usar tanto para descansar como para leer antes de dormir. No necesitas la misma intensidad para quedarte dormido que para poder leer cada palabra de tu libro, ¿verdad? Para descansar, el rango de iluminancia recomendado está entre 100 y 200 lux, pero para este ejemplo vamos a calcularlo a la mitad, 150. Primero calculemos los luxes necesarios y lo haríamos de la siguiente forma: 150 lux por 10 metros cuadrados, lo que nos daría como resultado 1500 lúmenes necesarios totales. Con esta cifra podrías optar por tener 4 lámparas de plafón de unos 250 lúmenes cada una, para crear una iluminación más o menos dispersa sin muchas sombras, y puedes complementarla todavía con un par de lámparas de acento de 250 lúmenes cada una, que destaquen un par de obras de arte, por ejemplo, logrando una iluminación artificial ideal para relajarte y descansar. Ahora, para la lectura en la cama, el rango de iluminancia recomendado está alrededor de los 300 lux. Primero calculemos los luxes necesarios solo para una persona leyendo en uno de los burós. 300 lux por 1 metro cuadrado, que sería más o menos la superficie luminar con esta lámpara, sería igual a 300 lúmenes necesarios para la lectura. Con un foco o lámpara de lectura de 300 lúmenes y un ángulo de luz concentrado, será suficiente para no forzar la vista a leer, especialmente si la persona tiene dificultad para ver de cerca, como yo, o como suele ocurrir en usuarios mayores, por ejemplo. ¿Y cómo sé que estos cálculos son reales, Arqui? No me creas, aplícalos tú mismo para que puedas revelar la verdad por ti mismo. Eso sí, estos cálculos son solamente aproximaciones rápidas, ya que no estamos tomando en cuenta variables muy importantes, como el color de las paredes, los materiales, los acabados, el ángulo del haz de luz, etc. Para eso se utilizan programas especializados como Dialux, por ejemplo, pero incluso así, lo mejor es hacer pruebas en el lugar y con los usuarios finales del proyecto, para poder optimizar y personalizar lo mejor posible la iluminación de cada espacio. Ok, pero ¿por qué es necesario 2 intensidades para un solo espacio? Porque igual que en el dormitorio de ejemplo, la mayoría de espacios modernos no son lugar de una sola función. A veces necesitas poca luz para relajarte y en otros momentos necesitas suficiente iluminación como para trabajar o leer con comodidad. Con un sistema que combine varias capas de iluminación de acuerdo a las actividades específicas que realizarán en el espacio, puedes cubrir sin problemas cualquier escenario posible. Control y regulación. Ajustar la intensidad de la luz según tu estado de ánimo o actividad del momento es completamente posible con los dimers. Con ellos puedes crear ambientes más versátiles sin cambiar de lámpara, justo lo que mencionábamos en el ejemplo anterior. Y si quieres darle un toque más práctico y de ahorro, los sensores de movimiento o fotoceldas están diseñados para activarse cuando detectan presencia o cierto nivel de oscuridad, respectivamente. Bendita tecnología. Eficiencia energética. El planeta lo agradecerá y tu bolsillo también. Toma en cuenta la posibilidad de elegir luminarias LED o de bajo consumo. Revisa el etiquetado energético y ten en cuenta que un mayor costo inicial a veces se ve compensado por una gran durabilidad y menor consumo de electricidad a largo plazo. Mantenimiento y durabilidad. No olvides que toda luminaria y lámpara necesitan de al menos un poquito de mantenimiento. Limpieza de bombillas y difusores, revisión de conexiones eléctricas y reemplazo de lámparas cuando termina su vida útil. Además, recuerda que elegir marcas de confianza y materiales de calidad es invertir en un sistema de iluminación que dure, funcione y sea seguro.
Tomar en cuenta esas consideraciones básicas de diseño para la iluminación artificial te ayudará a diseñar un sistema de iluminación artificial que sea eficiente, cómodo y acorde a tus necesidades reales. Recuerda, no hay una fórmula universal. Cada espacio, actividad y estilo requiere su propia solución a medida. Lo importante es que cada decisión, desde el tipo de lámpara, temperatura de color, ubicación, intensidad, etc., se haga pensando en cómo quieres vivir y disfrutar tus espacios. ¿Qué te pareció este video? ¿Si aprendiste algo interesante sobre la iluminación artificial? Te leo como siempre allá abajo en los comentarios. Si crees que este video le puede servir a alguien que conozca, compárteselo, así nos ayudas a ambos. Aquí te dejo los otros 2 videos de la serie por si te interesa verlos. Y si ya te suscribiste, nos vemos pronto. Hasta luego.